Bueno, otro tema del cual vamos a ocuparnos, se dio a conocer por primera vez en mucho tiempo datos oficiales y reales de lo que es el desempleo y la verdad asusta la cifra, llegó al 9,3%, eso significa 1,5 millones de personas que no tienen trabajo, ¿no? Hasta el mismo presidente dijo estar muy preocupado por este número. Tenemos un informe, adelante. Se conocieron los primeros datos del INDEC sobre desocupación en la Argentina. Si uno suma desocupación y este dato, 9,3%, y subocupación, 1 de cada 5 personas tiene problemas laborales en la Argentina. 9,3% es 1.600.000 personas con problemas laborales. En las ciudades más grandes del país, el índice crece hasta un 10,1%. Las zonas más densamente pobladas, como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba, son las más afectadas. Cintia Poc, directora de la encuesta permanente de hogares del INDEC, aseguró que las cifras publicadas son veraces y realistas. Ahí también está acompañado el informe de prensa con los datos de un informe técnico que muestra la revisión que se hizo de las cifras precedentes en el sentido de lo que se venía denunciando durante todos estos años, digamos, de lo que ocurría con las estadísticas públicas. Hay muchas irregularidades y enorme cantidad de factores que llevan al INDEC a desestimar como serie la comprendida en todo el último periodo, porque bueno, no se lo observa como datos veraces sobre la realidad. El presidente Mauricio Macri relativizó los datos del INDEC. Habló nuevamente de un problema heredado del kirchnerismo y afirmó que los índices de desocupación van a mejorar hacia fin de año. Entre diciembre y julio se perdieron 200.000 empleos entre formales y no formales. La caída de la actividad se sintió con mayor intensidad en sectores como la construcción, la industria manufacturera, transporte, petróleo y algunas áreas del empleo público. El desafío para el gobierno nacional es disminuir la cantidad de desempleados y subempleados y que estos índices mejoren hacia fin de año. Nos acompaña Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la ONG Red Par. Bienvenido, ¿cómo estás, Daniel? Y Fernando Alonso, director periodístico de BAE Negocios, ya estaba con nosotros en otras oportunidades. Bienvenido, Fernando, también. Bueno, primero hablar de esta cifra, ¿no? Que realmente nos asustó a todos. Recién decía el informe que el presidente relativizó los datos. A mí me dio otra sensación, me dio la sensación de que dijo, tenemos que estar todos preocupados, sí, ¿no es claro, cierto? sí, claro, y además aportó otro dato porque es una cuestión técnica, seguramente ellos explicarán mejor que yo. No solamente dijo Macri que le preocupa el tema del desempleo, sino que además le preocupa el tema del bajo empleo, que son dos cifras que pueden ser, si uno las analiza rápidamente, uno puede creer que son, digamos, lo mismo, las dos caras de la misma moneda, son cosas diferentes. Una cosa es el desempleo y otra cosa es el empleo, y la verdad que Macri dijo, me preocupan las dos cosas, esta cifra del desempleo y que solamente el 40% de la Argentina tenga trabajo. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué nos trajo hasta acá? ¿O es que conocemos la cifra ahora después de tantos años de no tener cifras y entonces creemos que la situación es peor de lo que era? Siempre está la duda de cuál era la realidad, ¿no? en el pasado, pero más allá de la comparación entre una etapa y la otra, lo que está claro es que con un Banco Central que subió la tasa de interés al 38 y con una aduana que liberó la importación sin límite de todos los productos de bienes de consumo, el empleo iba a resentirse, lo sabían en el gobierno y esto lo que hace es reflejar las políticas que se venían llevando adelante. Hay probablemente algo de herencia, hay algo del trabajo público que se fue limitando en esta etapa, pero también hay un impacto económico muy fuerte sobre el empleo de las medidas como subir la tasa de interés y abrir la aduana. Desde tu trabajo social, Daniel, ¿cómo ves reflejado todo esto? ¿Se nota? ¿Lo podés? Si no hubieras tenido esta cifra hoy, ¿podrías haberla predicho? Sí, olfateado. Está claro que la situación es complicada. Me parece que se dieron tres situaciones juntas. Por un lado, la inflación. Primero en alimentos, después en transportes y después en tarifa, que fue encareciendo todo.
Segundo, para mí muy importante y que marca la cifra de subocupación, el parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas. Nuestro país es un país de complemento. El que tiene un plan social además hace una changa, el remisero además hace otra cosita. Cuando se paran las changas hay empobrecimiento y en tercer lugar la pérdida de empleo. Si uno va a los grandes centros urbanos, que marca el INDEC justamente, que son los que están más críticos, va a haber gente en la puerta de la casa sin hacer nada, lo que marca que no hay changas. Y si va al comercio del barrio, va a ver la tercer marca de gaseosa, la que no conoce nadie, lo que quiere decir que no hay plata. Es evidente que ha habido como un planchazo, un parate de la actividad económica, y eso lo reflejan los datos. ¿Cuánto es estructural, Daniel, y cuánto se puede resolver con buenas medidas económicas en el corto o mediano plazo, de este 9%? Yo diría que 2/3 partes de esto es estructural. Es gente que hace rato que no tiene trabajo, sobre todo 6% mínimo. Yo diría que ahí hay un problema estructural y de jóvenes que son tercera generación de exclusión. Joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Hay una parte que tiene que ver con el parate de la economía última y que si hay reactivación, sobre todo de la obra pública, de alguna actividad va a funcionar. Pero sí hay que tener en cuenta que ahí, digo, un pibe que no tiene secundaria completa, si la obra pública es muy general, si son 2.800 kilómetros de ruta, no le va a llegar. Hace falta hacer vereda, obra de pico y palo, infraestructura básica. Solo va a haber reconstrucción de empleo para los que están afuera de todo si hay mucho trabajo de pequeña obra de infraestructura que hasta acá no está sucediendo. ¿Qué sensación tuvieron ayer ustedes cuando vieron tanta gente en la Plaza de Mayo, miles de personas haciendo colas de 8 horas para 3 manzanas? Eso me dio la sensación de que había una puesta en escena. No sé, digo, además de seguramente una movilización natural, hubo mucha publicidad previa de que se iba a repartir la misma presidenta fruta. tuiteó las fotos, ¿no? Claro, había mucha publicidad previa que se iba a repartir fruta. Me parece que también hubo una puesta en escena con tanta gente llegando, caminando a la Plaza de Mayo a buscar una fruta. Pero no lo vinculan ustedes con que haya un poco más de desocupación, no lo vinculan a la situación económica. Yo sí, yo diría, está claro que puede haber y que ha habido gente que puede haber sido trasladada. A mí lo que me impactó es la gente grande que fue. Gente mayor de 70 años. Lo que quiere decir que mucha gente no le alcanza el dinero. Es objetivo que al subir todo y pararse los ingresos, hay mucha gente que no le alcanza el dinero y poder ir retirar 2 frutas le simplifica parte de la vida. Lo que pasa hoy con una familia típica en la Argentina es que le alcanza menos la plata, trabaja menos porque trabaja menos cantidad de horas, porque hace menos changa y se endeuda o le encuentra la vuelta como puede. Esta es una manera de recibir parte de fruta. Refleja parte de la realidad social. ¿Pero todo esto en 8 meses, Daniel? No, la situación... menos mal, porque sí. He encontrado algún discurso, no me estoy refiriendo al tuyo, ¿no? Pero hoy hubo un aprovechamiento político también de la cifra y parece que ayer despidieron 1.500.000 personas y no es esta la realidad argentina. Digo, hace 5 años o 4 años y pico que la Argentina no crea un puesto de trabajo genuino. Del 2011 al 2015 empeoraron todos los indicadores sociales. Aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, se complicó todo. El gobierno anterior lo compensó con creación de empleo estatal. Eso fue, y realmente, del 2011 al 2015, da todos malos indicadores. Lo diferente de estos últimos 8 meses son 2 cosas para mí. Que se aceleró la inflación, que venía siendo alta, pero le pegó una vuelta más, y que se pararon las changas. El mercado informal es clave. 1 de cada 3 personas en Argentina... Claro, el parate económico, brusco. Exacto. Esas 2 cosas juntas complicó lo que venía difícil. Y si uno lo quisiera poner así gráficamente, teníamos un enfermo con 39 grados de temperatura, el planchazo económico le llevó a 41 grados, pero ya estaba. ¿Estamos en el punto de inflexión o puede seguir el tobogán? Depende de qué acciones se encaren. Un problema estructural de la Argentina es que lo que genera actividad económica no genera trabajo. Le puede ir bien al sector financiero, a la soja, a la minería, pero el trabajo está en la construcción, en el comercio, en el textil. Sin un Estado que reactive eso va a ser difícil. Va a depender mucho, sobre todo, de la apuesta a la obra pública, de qué escala sea. Y el tema de la industria textil es muy clave, mucha gente trabajando en la industria textil. Si se abre mucho la importación, se va a complicar la cosa. Ahora, el gobierno anterior le llamaba en pleno empleo a un grupo de 20 personas en un plan de la cual 1 cortaba el pasto y 19 miraban. Es el empleo que existe en todo el mundo hoy, ¿no? Claro, pero ese no es el empleo que hay que generar empleo en fábrica, empleo genuino. El empleo genuino lo generás claramente con un proceso de desarrollo del país, que todavía no sabemos bien cuál va a ser el modelo que se tome. Lo describía recién, si vos abrís las importaciones de textiles, rompés la generación de puestos de trabajo en uno de los sectores de mayor mano de obra intensiva. Si abrís la importación de calzado de Brasil, rompés la industria del calzado, que es otra mano de obra intensiva.
la capacidad de generar empleo genuino está atado a algunas medidas que se tomen y por ahora uno no percibe de que ese sea el rumbo que ¿Pero se va a qué está tomar. pasando con la revolución de obra pública que había prometido el actual gobierno en campaña y ahora mismo también? Que siguen hablando como que va a haber una revolución, van a cambiar las Te rutas. la condicionaron ahora que pagues el aumento de la luz. Es decir, parece que el gobierno no tenía los fondos o sacó mal las cuentas o lo ejerce políticamente para presionar con otras medidas. Pero fue el gobierno el que paró las obras públicas en esta segunda etapa diciendo que sin el tarifazo no tiene los recursos para... Te lo digo porque el empleo es un problema a escala mundial. Digamos, cada vez cuesta más generar empleo porque lamentablemente el cambio tecnológico llevó a que cada vez se necesiten menos hombres y las máquinas terminan reemplazando a los hombres. En ese esquema alguien decía, bueno, el atraso que tiene Argentina en cuanto a infraestructura de los últimos años, de todo lo que no se ha hecho, puede ser una oportunidad para empezar a revertir estos indicadores. Yo creo absolutamente eso, que el problema de Argentina es en parte una buena salida. El empleo va a cambiar, cualquiera de nosotros hoy saca una entrada de cine por internet o hace lo que tenga que hacer con el banco lo mismo, o va y compra en un supermercado un mueble hecho y lo pone en su casa, eso es menos empleo. Pero como tenemos tanto retraso de infraestructura, hace falta veredas, mucha obra de pico y pala, mucho saneamiento, núcleo Daniel, húmedo. pero perdón, ahí también tiene que haber algún tipo de controles. Por ejemplo, hay una empresa sueca que todavía no llegó al país, digo no por ellos, digo espero que no lleguen, que es IKEA, que está prohibida en varios países del mundo justamente por esta facilitación de un montón de elementos, muebles, que están a valor infra de mercado. O sea, te encontrás con de pronto un mueble en 15 euros. Y hay muchos países que tienen prohibida la instalación de estos lugares. Digo, ¿va a haber algún tipo de recurso? Tiene que haberlo. La lógica de pura apertura, es decir, compitamos en lo que nosotros podemos ser buenos, la producción primaria, y en el resto abrimos todo, es malísimo para la Argentina, porque nosotros tenemos 40 millones de personas. La mitad de los jóvenes no terminaron la escuela secundaria. Sí, necesitamos generar... Ese es el peor dato de todo. Argentinos en el siglo XXI, argentinos en el siglo XX, Me pregunto argentinos en qué el pasó siglo con XIX. aquella ley de primer empleo, ¿no? Que se hablaba tanto en campaña. Hoy estuvimos averiguando justamente porque cuando leí la cifra, lo primero que me acordé fue eso, ¿no? Treaca estuvo hablando aquí inclusive Sí, claro, aquella sí, vez. por supuesto. Y también está trabada en el Congreso. Falta sacarla. El problema, Argentina tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Son jóvenes que entienden la tarea. Un pibe tiene que trabajar en su repositorio en su mercado, va y lo va a hacer bien. Lo que le cuesta es ir a trabajar todos los días 8 horas porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar. El problema de los jóvenes es el método. No es hacer una tarea, sino sostener el ritmo. Hay que sacar una ley de primer empleo que promueva que una empresa que toma un joven tenga una ventaja impositiva, que la empresa Exacto. vaya a buscar jóvenes y además armar una red de 20.000 tutores. Yo creo que hay que buscar al cura, al pastor, a la maestra, al técnico del club de barrio, que acompañen a los jóvenes, que lo vinculen Que con la escuela, controle, con el que, trabajo. claro. Y el tema de la Ayudar a educación, sus- Daniel, vos acabas de dar un dato Sí. que es estremecedor, que la mitad de los jóvenes no terminen el secundario, es un dato Tremendo. africano. Tremendo, Sí, exactamente. en Europa le pasa algo similar y si vos ves el empleo que hay en Europa, Mercedes, es más o menos lo que vos describías. Hay 5 personas para barrer o baldear una plaza. Digo, la generación de empleo de baja calidad no es solo de la Argentina, se da en todos lados por esta situación. Tenés una juventud que no tiene educación, así como no hay en Argentina. Con el problema de la inmigración tampoco lo hay en Europa y hay que darle empleo y el empleo que se genera se termina Lo que pasa es que es el Pero- huevo o la gallina, porque creo que varios países, como bien lo comentabas, del mundo, incluso la Argentina, tiene el doble canon de decir, bueno, voy por el purismo del empleo genuino y dejo un montón de gente que no son plantas, ¿eh? Respiran, comen, tienen hijos, necesitan llegar a fin de mes y a fin de año, los dejo a la buena de Dios o los amparo durante un proceso de crecimiento e industrialización hasta que haya otro empleo industrial, por ejemplo. Además, El tenés- puro empleo genuino en la Argentina no da para los 40 millones de habitantes porque somos competitivos en pocas áreas. Nosotros tenemos que cuidar nuestra industria textil. Se entiende que alguien en China o India lo hace más barato, pero tenemos que cuidar nuestra industria textil, tenemos que mover la construcción, tenemos que cuidar nuestro comercio, ¿Y aunque otras cómo áreas sean podemos hacer competitivas. para que eso suceda? ¿Cómo podemos hacer para ser más competitivos? A mí me parece que hay que combinar como dos aspectos. Uno importante es fomentar la capacitación, hace falta dar un salto de capacitación en tecnología y ahí hay un tema con el sistema de crédito. Hoy no hay crédito para mover máquinas y herramientas para el gasista, para el plomero, para el carpintero. Hoy la persona que tiene trabajo formal y tiene recibo de sueldo, si paga el mínimo de la tarjeta tiene 60% de interés anual. El que está debajo de eso y no tiene trabajo formal paga el 100% en la financiera del barrio, el otro va y toma al que vende droga crédito. El crédito es parte del problema. Si masificamos el sistema de crédito muy grande para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el pibe que tiene un taller mecánico tenga su escáner y Como el computadora. banco de los pobres. Sí, pero Sí,
ingreso muy necesitas- masivo, claramente. También necesitas un proceso de regulación de la economía que está extremadamente concentrado. Tenés sectores económicos en la Argentina extremadamente concentrados en la producción de alimentos, por ejemplo, que tendría que desde el Estado favorecerse una división de empresas, una generación de empresas más localizadas que abastezcan a distintas zonas del país y que generen y produzcan en Y distintas además tenés zonas. una economía volviendo a la negro, anécdota, sí. descomunal, gigantesca, Altísimo. incontrolable. Es el caso, por ejemplo, de la industria textil, que ustedes dicen que está tan golpeada por la llegada de las prendas del exterior. El tema es que la industria textil en nuestro país, el 65% se hace en talleres clandestinos. Igual a la industria del calzado. Esa denuncia la hace la Alameda constantemente. No, aquí hay que- Las fábricas de ropa son muy pocas. El resultado, la solución no es destrozar esa industria. Es encontrar un punto de equilibrio. Claro. Es complejo el punto de equilibrio en Argentina. Nosotros tenemos 1/3 de trabajo informal. Una parte es trabajo ilegal, pero mucho es gasista, plomero, carpintero, una señora que cose ropa en su casa. Ese mundo es un mundo de complemento. Esa persona tiene un plan social, hace esa changa y llega más o menos a fin de mes. Si se para esa actividad sin más, porque no es competitiva, estamos tirando un montón de gente fuera de la banquina. Ese es el gran desafío de cómo equilibrar. Sí, Daniel, pero coincidiendo con Mercedes, la misma gente, hablo puramente del rubro textil, que se han transformado en mega millonarios durante la última década, tienen la más mínima, digamos, intolerancia a un temblor. No lo digo en un restaurante que se puede bancar 3 meses a pérdida y después cierra. Pero los textiles han tenido ganancias y basta comparar un producto acá y un producto en cualquier otro país. No, bueno, y ahí es donde tiene que haber un Estado que regule, el Estado tiene que encontrar un punto de equilibrio. No es todo al Estado, porque terminamos muy mal, pero tampoco todo al mercado y esperar que esto se acomode solo. El Estado tiene que tener una regulación. No puede haber mano de obra esclava en Argentina, pero no podemos solo abrir la importación y ver para comprar más barato productos que vienen de otro lado. Ese equilibrio a mí me parece que es el que está faltando. Lo que está más complicado en Argentina son los jóvenes que no entran. Sí. Al no haber oferta de trabajo, los que tienen que entrar no Pero están entrando. ¿Cómo ves vos la publicidad entre esos jóvenes y esa ecuación que vos planteabas recién, que era el plan social más las changas, donde sos más dueño de tu tiempo, donde haces lo que te conviene y decís, no, antes que someterme al régimen de lo que tradicionalmente uno cree que es trabajo, ¿no? Que es un operario en una fábrica temprano, Pero cuando tenés el cumpliendo un horario. trabajo, empezás a generar esa cultura. Es verdad que en el principio te puede costar que un chico que no trabajó y que no vio a su padre trabajar ni a su abuelo trabajar, entienda cuál es la obligación que asume. La cultura Pero del una vez que entra, también se sostiene, no es tan... no está todo tan perdido. No, al revés. Yo creo que pasan dos cosas en un barrio. Uno, que hay un nuevo sujeto social que es el que vende droga. Uno va a un barrio, encuentra una maestra, un gasista, un plomero que vende droga. El que vende droga gana más y le va mejor. Hay como una nueva forma de movilidad social. En los jóvenes eso no genera fascinación. Los jóvenes no es que quieren llegar ahí. Rebotan en todos lados y se complican la vida, pero intentaron por un montón de lugares que no se les dio. Y después hay un punto clave que quien genera la sociabilidad es la escuela. Si un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone guardapolvo y va a la escuela, y todos los días hace lo mismo, más allá que sepa mucho o poco de matemática o de geografía, tiene un ritmo, un sistema. Eso se llama cultura del trabajo después. Para ir a trabajar, Genera está responsabilidad, preparado. exactamente. Por eso el tema de la escuela es clave y yo creo que Hay una que cuestión armar- que es el ¿Y qué pasa mercado, con- ¿no? Que es cómo funciona el mercado. Y si el mercado está a la baja, y ahora dicen, por ejemplo, que parte de los costos que tenían del gas se va a sacar de la obra pública, quiere decir que van a ser un equilibrio más recesivo. Eso es Porque una mala además idea. acaba de aumentar el déficit fiscal. Pese a las medidas que tomaron, en vez de bajar, aumentó. Entonces digo, ¿se puede seguir enfriando? Porque una cosa es navegar en estas aguas y otra es que se acreciente la recesión. Nadie debería tentarse con seguir enfriando la economía. Para bajar la inflación parando la economía es casi como que el remedio es peor que la enfermedad, porque podés bajar la inflación, pero dejás un montón de gente afuera. La Argentina está muy agarrado con alfileres, tiene 32% de pobreza, 9% de desocupación, 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan. Se sale por el lado del empleo, no por otro lado, ¿no? ¿Y cómo convive? A ver, con esto quiero ser muy cuidadoso porque a veces somos malinterpretados. La cuestión de los extranjeros. Se sabe mucho que los países limítrofes encuentran en Buenos Aires, en Capital, buenas oportunidades de empleo. Cuando vos te metés en determinados barrios, la Villa 31, te encontrás con que hay una gran parte de la colectividad que es boliviana y que viene a Argentina y encuentra trabajo. Y por eso empieza a abrir la familia. Digo, ¿por qué el extranjero encuentra el trabajo que el argentino se dice no encontrar? El argentino afuera también consigue trabajo. Sí. Digo, cuando vos emigrás, aceptás condiciones de trabajo. A veces y peores aceptás que las que salarios aceptarías acá. Que el nativo intenta resistir en busca de un piso digno de ingreso al ¿Y eso a mercado. qué conclusión nos puede llevar?
No, yo creo, la lógica de quien migra es que viene, empieza a trabajar, envía remesas y después viene su familia. La lógica, yo vengo, empiezo a trabajar, si me va bien, después viene mi familia. Eso depende del tipo de cambio y del momento económico. Claro. Este no es un buen momento económico para que alguien venga acá porque puede estar mejor en su país. Lo que sí en la Argentina es muy distinto al resto es que tiene muy abierto su sistema de salud y educación. Entonces, automáticamente accede a servicios que si alguien va... Vemos tantos chicos jóvenes, ¿no? Claro, colombianos, ecuatorianos... Que tienen una oportunidad acá educativa, por ejemplo. Lo laboral está muy asociado al momento. Hay sectores que ya están consolidados, pero está muy asociado al momento. Lo concreto, que el problema central no es la inmigración de países limítrofes en la Argentina, sino que no se está creando empleo. O sea, que el mercado no se está moviendo, que se paró la construcción, el textil... Ahora, ¿cuál es la expectativa, digamos? ¿Cuál es la expectativa, Daniel, con esto que vos planteás de acá a fin de año, de acá, si querés, mediados del año que viene? El gobierno tiene urgencias políticas, sociales, electorales, de todo tipo. ¿Cuál es la expectativa que hay, digamos, básicamente con las medidas que se vienen tomando o las que se anunciaron que se van a tomar? A mí me parece que la lógica que ha aplicado el gobierno es hago un ajuste, vienen inversiones, las inversiones derraman sobre el empleo. Esa es la lógica, que esto se arregla de afuera hacia adentro. Parece poco probable porque va a conseguir inversiones para soja, para minería, para el sector financiero y no para donde hay trabajo. Si no hay un rol activo del Estado expandiendo la economía, moviendo estas cadenas productivas, no va a suceder. Yo creería que debería cambiar la orientación y volcar más recursos a los procesos productivos. Es cierto que la infraestructura lleva un tiempo, que la va organizando, seguramente va a haber más obras de infraestructura ahora antes que lo que hubo, pero tiene que haber mucho de pico y pala, mucho de pequeña escala. Un pibe que no tiene secundaria completa no va a ir a trabajar en la industria del software, no va a ir a trabajar en el polo petroquímico, va a trabajar en la construcción o el textil. Si no se mueve eso, es difícil que la cosa vaya. Por ahí hay que empezar. Muchísimas gracias, Daniel Arroyo, gracias Fernando Alonso también. Bueno, muy preocupante la situación, ojalá mejore, ¿no? Tantas cosas que venimos hablando día a día y la esperanza de que esto en algún momento se empiece a activar. Ojalá sea así.